Bueno, muy bien. Empecemos. Ok, entonces vamos con la clase 3. ¿Se oye y se ve bien, Jason? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, la clase anterior vimos dos problemas, 1, 2. Vamos por el 3, entonces. Entonces dice, problema número 3. Dice, la figura muestra el campo producido por dos cargas puntuales. Más Q y menos Q. De igual magnitud y signos opuestos. Eso se llama un dipolo. Un dipolo eléctrico. Los que sigan ingeniería eléctrica van a ver el dipolo para arriba y para abajo en muchos cursos. Determine el flujo eléctrico a través de cada uno de las superficies A, B, C y D. Ok, entonces vamos a ver. Entonces esto es lo que tenemos. Tenemos una carga, vamos a poner por aquí la negativa. Ok, la vamos a dibujar negra y por aquí vamos a poner el dipolo nuestro, la carga positiva, pero vamos a hacerlo un poquito más grueso, exacto. Ok, entonces aquí tenemos menos ahí tenemos la carga negativa nuestra y aquí tenemos la carga positiva. Bueno, entonces ya sabemos que las líneas de campo, ¿verdad? Van de la carga positiva a la carga negativa. ¿Ok? Entonces tenemos líneas de campo por todo lado. Ok, ahí tenemos las líneas de campo. Entonces dice que tenemos, vamos a ver, tenemos una superficie A, que dice que es esta. Alrededor de la carga. Entonces dice que esta es A. Dice que tenemos otra superficie B,
alrededor de la negativa. Entonces aquí tenemos la superficie B. Dice que tenemos A, B, C. Una superficie C, que la vamos a dibujar verde, que está alrededor de las dos cargas. Ok, A, B, C. Y tenemos una superficie D, que dice que está por aquí. Entonces, esta es la superficie D. Bueno, entonces aplicamos la ley de Gauss que desarrollamos, ¿verdad? Y entonces decimos, para la superficie A, vean qué sencillo, se vuelven los problemas, muchachos. Para superficie A, implica que la Q encerrada es igual a más Q. Entonces, esto implica, de acuerdo a la ley de Gauss, que el flujo en la superficie A es igual a más Q entre epsilon 0. Listo. Para la superficie B, tenemos que la carga encerrada es igual a menos Q. Entonces, esto implica que el flujo eléctrico en esa superficie es igual a menos Q entre epsilon 0. Para la superficie C, implica que la carga encerrada es igual a más Q menos Q es igual a 0, y entonces esto implica que el flujo para esta superficie es igual a 0. Y para la superficie D, esto implica que la Q encerrada, ¿cuánto es? Kevin. Creo que la verdad no sé. ¿Cuál es la carga encerrada en la superficie C? D. Kevin, usted sí sabe, ahí tiene el dibujo enfrente. De ahí será 0. Y entonces, ¿cuánto vale el flujo? 0, supongo. Correcto. Ok. Ok, vamos a hacer un problema más laborioso. Entonces dice, problema 4. Dice, se coloca una carga positiva Q en una esfera conductora sólida de radio R. Determine el campo eléctrico en cualquier punto en el interior y en el exterior de la esfera.
Ok, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a trazar la carga y vamos a trazar superficies gaussianas, ¿ok? Entonces, dice que es una esfera conductora. Entonces, en una esfera conductora, todas las cargas se van a la superficie. Precisamente porque es conductora, ¿ok? Entonces, la carga positiva es la carga total Q. Entonces, toda la carga entonces aquí vamos a tener una serie de cargas. O sea, toda la carga Q la vamos a representar como una serie de cargas que se van y se posicionan en la superficie de la esfera. ¿Ok? Entonces, vamos a tener una superficie gaussiana dentro de la esfera. Entonces vamos a tener una superficie gaussiana aquí dentro de la esfera. ¿Ok? Y vamos a tener otra superficie gaussiana fuera de la esfera. ¿Ok? Entonces, estas son superficies gaussianas. ¿Ok? Entonces tenemos podemos tener varias superficies gaussianas, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí dibujamos otra. Ok, entonces ahí tenemos varias superficies gaussianas. La esfera la esfera que está cargada, que es conductora, caramba, es que difícil centrar esto, pero bueno, ustedes lo centran ahí. Ok, la esfera conductora tiene un radio R. Entonces, aquí tenemos un radio, nuestra variable R. Ok, esta esfera tiene un radio R. Y cada una de las superficies gaussianas tiene un vector normal. ¿Verdad? Entonces, esta tiene su vector normal. Digamos que esta es la N1. Ok, esta es la N2. Y digamos que esta es la N o N, lo que usted quiera. NN. Ok, porque si usted quiere, puede usar N superficies gaussianas. Ok. Bueno, entonces, ¿para dónde va el campo eléctrico? ¿Verdad? El campo eléctrico son cargas positivas, entonces va hacia afuera. Entonces aquí tenemos el campo eléctrico. ¿Verdad? El campo eléctrico entonces siempre va a ser paralelo a los vectores unitarios.
Entonces, por ahí tenemos el campo eléctrico. ¿Verdad? El montón de tantas líneas como ustedes quieran hacer. Ahí está el campo eléctrico. Entonces, vamos a ver, empecemos a analizar esto. ¿Verdad? Con ese esquemita es muy importante porque nos ayuda mucho. Entonces vamos a decir, para un R mayor que R mayúscula, entonces el área que vamos a tener de la superficie, o sea, de la esfera, es 4 pi R al cuadrado. Y la Q encerrada es igual a la totalidad de la carga, Q. Ok, entonces aplicamos la ley de Gauss y entonces queda que E por el área de la superficie gaussiana, la que ustedes quieran, la N2, la NN, la que quieran, es igual a la Q encerrada entre epsilon 0. Entonces queda, esto implica que E por 4 pi R cuadrado, que es el área, es igual a la Q encerrada entre epsilon 0. ¿Verdad? Entonces de aquí, fíjense que nos queda que el campo eléctrico es igual a Q, que es la Q encerrada, entre 4 pi R al cuadrado epsilon 0. Ya resolvimos para radios mayores que R mayúscula, o sea, para el exterior de la esfera. Ahora analicemos para radios menores que R. Ok, entonces para estos radios, el área es igual a 4 pi R al cuadrado. Pero en este caso, la Q encerrada, ¿cuánto vale? Jason. No sé, profe, me perdí. A ver, imagínate una esfera, ¿verdad? Entonces, el radio de la esfera hasta la superficie de la esfera es R. En ese radio están todas las cargas, porque es una esfera conductora. Entonces, cuando son esferas conductoras, todas las cargas se van hacia la superficie, precisamente porque es una conductora. Es igual que los cables. Los cables de conducción de electricidad, las cargas viajan en las superficies externas de los cables, ¿ok? Entonces, para radio menor que R, ¿cuánto es la carga? La carga encerrada. En R tengo toda la carga, ¿verdad? Para radios menores de R, ¿cuánto es la carga encerrada? 0. Exactamente, 0. En efecto, 0. Entonces esto implica que el campo eléctrico es igual a 0. ¿Ok? Entonces podemos hacer un gráfico. Podemos hacer un gráfico de mi esfera cargada, ¿verdad? Entonces tenemos la esfera cargada aquí. ¿Ok? Y vamos a dibujar el gráfico del campo eléctrico a partir del centro.
¿verdad? Aquí. Entonces, en esta esfera vamos a tener cargas por aquí. Claro, yo las dibujé aquí adentro, ¿verdad? Pero en realidad ustedes tienen que imaginarse que las cargas están sobre la superficie de la esfera, ¿verdad? No están en un radio menor de la esfera, sino que están en el radio de la esfera. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a dibujar el campo eléctrico con respecto al radio. Entonces, aquí va la magnitud del campo y aquí va el radio. La magnitud del radio. Entonces, fíjense que de 0 a R, ¿qué es lo que tenemos? ¿Verdad? Vamos a dibujarlo un poquito grueso. De 0 a R, digamos, si esto es R, ¿verdad? Si esto es R, aquí, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener 2R, aquí vamos a tener 3R, etcétera. ¿Verdad? En este preciso punto, aquí en R, nos venimos aquí para abajo. Entonces aquí tenemos R. ¿Cuánto vale el campo para R's menores que R? Dijimos que vale ¿cuánto? 0, ¿verdad? Ahí. Y entonces, para R mayores que R, es una constante entre R al cuadrado, ¿verdad? Porque podemos escribir todo esto que está aquí, ese E, lo podemos escribir E para R's estrictamente mayores que R, entonces el campo toma la forma una constante entre R al cuadrado. Y ese gráfico ya lo hemos estudiado en matemáticas y entonces ese gráfico es un gráfico que empieza en un cierto valor aquí y va disminuyendo exponencialmente, ¿verdad? Esta es esta ecuación. Ok, entonces ya resolvimos la carga, la esfera conductora con una carga total Q. Ahora resolvamos un alambre eléctrico, un conductor eléctrico. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Vean cómo se simplifican los problemas con la ley de Gauss, ¿verdad? Que él descubrió. Entonces, por eso lleva su nombre. Problema número 5. Dice, una carga eléctrica está distribuida de manera uniforme a lo largo de un alambre delgado de longitud infinita. La carga por unidad de longitud es lambda. Es lambda. Se supone positiva. Encontrar el campo eléctrico y nos ponen una nota. Esta es una representación aproximada del campo de un alambre finito con carga uniforme, siempre y cuando la distancia del punto del campo al alambre
sea mucho menor que la longitud del alambre. Del alambre o el conductor, ¿verdad? Ok, entonces hagamos nuestro esquema que nos ayude. Entonces vamos a ver, tenemos el alambre, ¿verdad? Entonces dibujamos un alambre. Vamos a ver. Ok, ahí tenemos nuestro alambrito. Y vamos a asumirle que está lleno de... está cargado con cargas positivas, ¿ok? Entonces, el alambre va a tener ahí un montón de cargas positivas, que es una densidad de carga lineal, o sea, una cierta cantidad de carga por unidad de longitud. ¿Ok? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a usar una superficie gaussiana cilíndrica. Entonces, vamos a tener una superficie gaussiana nuestra aquí cilíndrica. Ok, la vamos a poner alrededor del alambre. Entonces aquí tenemos nuestra superficie gaussiana. Ok, entonces vamos a tener una cara aquí cilíndrica y otra cara aquí cilíndrica, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, en esta la vamos a llamar S1. Entonces, esta cara va a ser S1. Esta cara va a ser S2. Entonces, aquí vamos a tener un N2. Aquí vamos a tener un unitario normal N1. Y esta la vamos a llamar S3. ¿Verdad? Entonces, esa es S3. S3 que tiene un vector normal N3 en ese sentido. ¿Ok? Entonces, dibujemos los vectores de S1. Entonces, S1, el vector de S1 está para acá. El vector de S2 está para acá. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos S1, N1, el vector. Y aquí tenemos S2, N2. ¿Ok? Y es evidente que el campo eléctrico, ¿verdad? De las cargas sale radialmente desde el conductor hacia afuera, ¿verdad? Entonces todo el campo caramba, qué difícil es este programa. ¿Verdad? El campo eléctrico está perpendicular al conductor. ¿Ok? Ahí tenemos el campo eléctrico nuestro.
Ok, y entonces aquí tenemos la densidad lineal lambda Ay, qué programita este, por Dios. Lambda es la densidad de carga lineal. ¿Ok? Entonces, esto implica, esta me define la Q encerrada. ¿Por qué? Por la superficie gaussiana. Entonces, para S1, E es perpendicular a S1, N1, ¿verdad? Entonces, esto implica que el flujo eléctrico en la superficie 1 es igual a 0. Para S2, E también es perpendicular a S2, N2. Entonces, para la superficie 2 también el flujo eléctrico en la superficie 2 también es 0. Y para la superficie cilíndrica, simplemente para S3, entonces, vemos que E es paralelo a S3, N3. Entonces, esto implica que el flujo de E en S3 es igual a E, porque el radio es constante, entonces sale del integral por la integral cerrada del diferencial de área. Entonces, esto implica que el flujo eléctrico en S3 es igual a E por el área, ¿verdad? Pero es el área que es paralela, entonces es 2pi por R y por L. Y esto es igual entonces a la Q encerrada entre epsilon 0. Y la Q encerrada resulta que es la densidad de carga lineal por la longitud de la superficie gaussiana entre epsilon 0. Entonces, note que L con L se cancela. Y entonces queda que el campo eléctrico es igual a lambda entre 2pi epsilon 0 R. Y esto, sabemos que 1 entre 2pi epsilon 0 es KE, entonces esto es KE lambda entre R. Y listo. ¿Ven qué simpáticos se vuelven los problemas con la ley de Gauss? Es una súper herramienta, ¿verdad? Que él haya descubierto que el flujo eléctrico es la carga encerrada entre epsilon 0 de una superficie dada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profe, Dígame. es que digamos, yo en los apuntes de las clases pasadas yo tenía que KE era 1 entre 4pi por epsilon 0. ¿Sí? Y puse 2pi o es lo mismo. Ah, caramba, sí, usted tiene razón. ¿Pero qué fue? ¿Que me comí un 2 por algún lado? No, entonces olvídese. Esto está mal. Muchas gracias por la corrección.
Así se queda. Sí, porque la superficie cilíndrica es la circunferencia 2πr por el largo de la superficie gaussiana. No, sí, está bien. Es así. Ok, muy bien. Gracias, Jason. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces hacemos otra pausa. Y volvemos a la última clase dentro de unos minutos. Nos vemos. Ahí les aviso.